Buenas noches, queridos hermanos, que la paz y el amor de Dios se derramen en abundancia en cada uno de nosotros, que su Espíritu Santo abunde en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, que podamos tener nuestros oídos espirituales atentos para escuchar este mensaje que Él tiene pensado a través de este seminario de la Palabra de Dios, en esta noche especialmente en el libro de Jonás. Libro que es el quinto de los profetas menores del Antiguo Testamento, escrito allá por el año 795 aproximadamente antes de Jesucristo. Se desconoce su autor, pero se dice y se sabe que Jonás es un profeta único y hace todo lo posible para evitar la voluntad de Dios que tiene para su vida. Es la historia justamente de un profeta rebelde que odia a Dios por amar a sus enemigos. Jonás es único entre los profetas del Antiguo Testamento, porque los profetas usualmente son los voceros de la palabra de Dios. Pero este libro en realidad no se enfoca en las palabras del profeta, más bien es una historia acerca de un profeta realmente malo y desagradable. Jonás aparece solo en otra ocasión en el Antiguo Testamento durante el reinado de Jeroboam II, uno de los peores reyes de Israel, y Jonás profetizó en su favor, prometiéndole que ganaría una batalla y tendría de vuelta todo su territorio en la frontera norte de Israel. Ahora es importante saber que el profeta Amós también confrontó a Jeroboam y a través de su Dios revirtió la profecía de Jonás, prometiendo que Jeroboam perdería esos mismos territorios que Jonás había prometido a su favor. Así que antes de iniciar la historia sospechamos del carácter de Jonás. El libro tiene un diseño hermoso con toda una simetría literaria, así que tiene en sus capítulos 1 y 3 contando la historia de Jonás con personas que no son israelitas. Primero con unos marineros y luego con los odiados enemigos de Jonás, los ninivitas. Y cada parte ofrece un contraste entre el egoísmo de Jonás, la humildad y arrepentimiento de los paganos. Los capítulos 2 y 4 contienen las oraciones de Jonás. Una es una oración de arrepentimiento y en la otra es una oración en la que Jonás reprocha a Dios por ser demasiado bueno. Este cuidadoso diseño del libro es acompañado por un estilo narrativo realmente único. La historia está llena de personajes que irónicamente hacen exactamente lo contrario de lo que piensan que harán. Tienen al profeta, el hombre de Dios, que se rebela y odia a su propio Dios, a los marineros que se suponen que son inmorales, pero en realidad tienen corazones blandos y se vuelven a Dios con humildad, el rey del imperio más poderoso y sanguinario del planeta, y él se humilla delante de Dios por un sermón de 5 palabras de Jonás, y dice que hasta las vacas del rey se arrepienten. Esta clase de historia encajaría en lo que sería una sátira. Son historias sobre figuras bien conocidas que son colocadas en circunstancias extremas, que utilizan el humor y la ironía para criticar su estupidez y defectos de carácter. Ahora bien, profundicemos y veremos cómo todas estas piezas encajan juntas. La historia empieza con Dios encargando a Jonás para que vaya a predicar contra la maldad e injusticia de Nínive, la ciudad capital del imperio asirio, el amargo enemigo de Israel. Pero Jonás, en lugar de ir hacia Nínive, toma el camino totalmente opuesto y encuentra un barco y se sube él hacia el oeste, camino a Tarsis. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jonás no le hace caso a Dios? ¿Por qué huye? ¿Tiene miedo? ¿Tiene problemas con los ninivitas? Sin saberlo, el hombre de Dios intenta huir a bordo de un barco
lleno de marineros paganos. Entra en la nave y se queda dormido. Así que Dios envía una gran tormenta para despertar a su profeta, mientras irónicamente los sinceros marineros, que están todos completamente despiertos ante todo lo que está sucediendo, pueden discernir que un poder divino está obrando en ese lugar. Y claro, echan a suerte y se dan cuenta que Jonás, el extranjero, el extraño dentro del barco, es el culpable de lo que estaba pasando. Así que lo despiertan y le piden explicación. Y Jonás comienza a hablar un montón de habladurías religiosas diciendo que sí, soy hebreo, adoro a Dios, al Señor que hizo el mar y la tierra. Hasta parecería una broma la forma en que se expresaba. Y cuando los marineros le consultan qué deberían hacer, él les dice, mátenme. Es como que cae en la realidad de lo que había pasado y les sugiere que lo maten. Lo que parece muy noble al principio estaría pareciendo lo más egoísta de su parte con respecto a lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Qué mejor forma de evitar a Nínive? Así que pone su vida en las manos de estos marineros inocentes para que lo maten. Y ellos en principio se resisten y arrepienten también delante de Dios. Incluso hasta cuando por fin deciden arrojarlo al mar. Automáticamente lo arrojan al mar y la tormenta se apacigua. Y ellos terminan temiendo al Dios de Israel. Y a diferencia de Jonás, ellos comienzan realmente a adorar a Dios. Y de esta manera Dios frustra los planes de Jonás de intentar evitar ir a Nínive. Mientras Jonás se hunde en el mar, Dios provee una extraña tumba acuática para él, el estómago de un gran pez. Lo que claro, en circunstancias normales esto sería una muerte segura, pero en esta historia que todo está de cabeza, la muerte submarina de Jonás se convierte en un camino de vuelta a la vida. Atrapado en el estómago de este gran pez, Jonás empieza a elevar una oración, donde en realidad nunca dice que lo siente, pero sí agradece a Dios por no abandonarlo, y promete a Dios que lo obedecerá no importando lo que pase. La respuesta de Dios no se hace esperar, y es que este gran pez vomite a Jonás en la tierra seca. Así que Dios envía a Jonás a predicar a Nínive y Jonás obedece. Se nos dice que Nínive era una ciudad gigantesca, que tomaría, imagínense, caminando varios días recorrerla para poder hacer llegar el mensaje de Dios. A lo que la respuesta de Jonás fue simplemente hacerlo en un solo día. Y su mensaje era de 5 palabras. En 40 días Nínive será arrasada. 5 palabras en hebreo. En realidad, un sermón muy corto y extraño, donde no se menciona lo que los ninivitas hicieron mal o cómo deben responder. No hay mención de quién los destruirá y lo más notable, no se les menciona a Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está Jonás dando la mínima información posible? Es como si intentara sabotear hasta su propio mensaje y de esta manera asegurarse él mismo la destrucción de los ninivitas, que era lo que él en el fondo quería. No está haciendo ningún esfuerzo. Sean cual fueran sus motivos, el plan no funciona, porque tan pronto predica su sermón de 5 palabras, el rey de Nínive, malvado, y la ciudad entera, incluyendo a las vacas, se arrepienten. Así que por segunda vez, estos paganos malvados demuestran que son más sensibles
que el mismo profeta. Así que Dios automáticamente perdona con su misericordia a los ninivitas y no los destruye. Ahora tenemos la parte brillante de la historia, la última palabra del breve sermón de Jonás, entre comillas, arrasada, que significa allanada, y puede referirse a una ciudad siendo arrasada o destruida, como lo fue Sodoma y Gomorra, pero también usarse para algo que está siendo transformado o cambiado en su opuesto. Así que las palabras de Jonás se vuelven realidad, pero no de la manera que él esperaba. Nínive sí fue arrasada conforme a los enemigos se arrepienten y encuentran misericordia de Dios. El capítulo final une todas estas piezas. Jonás está completamente enojado y eleva su segunda oración. Primero le dice a Dios el motivo de su ira en el capítulo 1. No fue porque tuviera miedo, más bien porque sabía que Él era muy misericordioso, y se la echa en cara a Dios como un insulto, y dice que sabía que Dios era compasivo y que encontraría la manera de perdonar a estos horribles ninivitas. Y se puede oír en este discurso el gran disgusto en la voz de Jonás. Después, el profeta interrumpe la conversación que tenía con Dios y nuevamente, como a los marineros, le pide que lo mate. Y ahí mismo prefiere morir antes que ver a Dios perdonar a sus enemigos. Afortunadamente para Jonás, Dios no accede a su pedido y simplemente pregunta si el enojo de Jonás es justificado. Jonás ignora la pregunta y se va a las afueras de la ciudad, enojado, caprichoso inclusive, a acampar en una colina cercana, donde veía desde allá arriba la ciudad de Nínive, para esperar y ver qué sucedería. Ya sabes, puede ser que los ninivitas se arrepientan de haberse arrepentido y terminen destruidos después de todo. Él buscaba desde la colina allí sentado ver la destrucción de Nínive, ver que Dios hubiera cambiado de parecer y que se destruya a aquellos que para él eran sus enemigos. Lo que sucede es muy extraño. Dios provee una planta para darle sombra a Jonás allí en la colina, y eso lo pone feliz, pero luego envía un pequeño gusano a comerse la planta. Así que Jonás pierde su sombra y toma calor del sol y le pide a Dios una vez más que lo mate, frustrado, viendo la ciudad de pie y él muerto de calor en la colina. Dios una vez más le pregunta si su enojo tiene justificación. Y Jonás lo dice claro, que si solo déjame morir, y estas son las últimas palabras de Jonás en la historia de esta palabra, pidiendo Jonás a Dios morir una vez más. Las últimas palabras de Dios son las que concluyen el libro. Él dice que el incidente con esta planta fue una manera de hacer entender a Jonás que él se preocupó y se puso sentimental por esa planta que solo disfrutó por un día. Y Dios le preguntó a Jonás, ¿no son los humanos un poco más valiosos que esa planta? ¿Acaso no está bien que Dios pueda sentir la misma clase de compasión por Nínive, que está llena de miles de personas que se han extraviado del camino? Así, de esta manera, con estas preguntas claves de esta historia, termina el libro de Dios, como pidiendo permiso a Jonás de mostrar misericordia por sus enemigos. ¿Cuál es la respuesta de Jonás? La historia no lo dice, porque ese no es el punto. El punto es que este libro quiere incomodarte, a vos, a mí, como lectores,
o como oyentes de esta prédica. Y las preguntas de Dios en realidad están dirigidas a ti y a mí como lectores o oyentes, diciéndonos que Dios ama a tu enemigo. Y nos hace entrar en una reflexión interior profunda. Cuando dice, en Jonás vemos aumentadas las peores partes de nuestro propio carácter, que deberían generar humildad y gratitud, porque Dios ama a tus enemigos y porque soporta a los Jonás que hay dentro nuestro. Y esto nos deja reflexión y pone un espejo delante nuestro para reflejarnos en esta historia del proceder de Jonás. Así es que esta historia se convierte en las buenas nuevas sobre la grandeza de la misericordia de Dios, que solo muestra una vez más, ¿sí?, que Dios ama a su creación, que más allá de la maldad, más allá del dolor, de la injusticia, de lo pecaminoso que el hombre sea, siempre Dios busca el camino para la salvación, para el perdón, para la misericordia. Porque solo de Él brota amor, solo de Él brota gratitud y solo de Él busca ayudarnos a hacer lo que Él desea para nosotros. Y esta es una doble expresión de lo que Él desea para nosotros. Uno es enseñarle a aquellos que han equivocado y que han pecado, que Dios los puede perdonar con tan solo su arrepentimiento. Pero también es una enseñanza para aquellos que nos sentimos un poco Jonás, cuando en el fondo no somos felices ante el perdón de Dios por nuestros enemigos. Que la palabra de Dios, hermanos, toque nuestro corazón profundo para poder entender y comprender el mensaje que Dios tuvo para nosotros en esta noche, para poder hacerlo carne allí donde más nos duele, allí donde sentimos que tal vez hemos sido abandonados, que tal vez hemos sido perjudicados, que tal vez nos han hecho daño. Y Dios hoy te dice a vos y me dice a mí, porque seguro que en tu cabeza vienen recuerdos de aquellos a quien sentís que estas cosas pasaron por tu vida. Y te dice, mi hermano, mi hermana, perdónalos en el nombre de Dios. Tal vez no puedas hacerlos desde tu humanidad, pero yo te pido que los perdones. Porque si ese enemigo tuyo encuentra el arrepentimiento, los voy a perdonar con mi misericordia y te voy a ayudar a vos también a salir de esa angustia y darle paz a tu corazón. Amén.